Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Usted seguramente se habrá enterado que va a desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano autónomo. Ahora sus facultades quedarán distribuidas en diferentes instituciones. ¿Qué va a pasar con la regulación de la radio, la televisión, internet, por ejemplo, la telefonía? ¿Cuál es el escenario? ¿Esto de alguna manera afectará o no los derechos de las audiencias, los derechos de los usuarios, incluso los derechos que tenemos como consumidores? ¿Aumentarán las tarifas o no? ¿Cuál es el escenario que tenemos en este terreno? Pues para ello hemos invitado en esta ocasión a Agustín Pineda. Él es experto en telecomunicaciones y es director de selección de procesos en la Escuela Federal de Formación Judicial. Antes de la entrevista, le invito a ver, como cada semana, algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con Viridiana, Viri Mondragón. El Instituto Federal de Telecomunicaciones tomó en los últimos días dos decisiones fundamentales que redefinen la política de las telecomunicaciones en México. Por una parte, en sesión celebrada el día 15 de enero, determinó cancelar la licitación número IFT-12, cuyo fin era poner a disposición diferentes bandas de frecuencia para servicios 5G. A través de un comunicado, el IFT informó que esta decisión se tomó luego de recibir por parte de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la solicitud para cancelar dicho procedimiento. La agencia responsable de definir la política del sector argumentó que no tendría elementos para continuar la licitación en los términos que habían sido definidos por el instituto, por lo que en aras de dar certeza a los inversionistas, el IFT la dio por cancelada. La otra decisión consistió en autorizar a la Comisión Federal de Electricidad la compra de una participación del 23% en los derechos de Altán Redes. Altán es titular de una concesión que opera la denominada red compartida, cuyo fin es ofrecer servicios 4G de telefonía e internet móviles. El IFT aprobó esta operación, pero sujeta a condiciones, entre estas que la CFE renuncie a la concesión comercial que le fue otorgada y deje de ser un prestador de servicios de telecomunicaciones con el fin de evitar distorsiones en este mercado. El periodista de Global México, Cayetano de Jesús Guerrero, fue asesinado el 17 de enero en Teoloyucan, Estado de México. La Fiscalía Mexiquense informó que investiga el homicidio del informador, quien contaba con mecanismo de protección para periodistas activado por la Federación desde el 2014. El periodista había recibido en las últimas semanas amenazas ligadas al ejercicio de su labor informativa. Representantes de medios de comunicación indígenas y afromexicanos presentaron una propuesta integral destinada al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. En el documento demandan condiciones que garanticen su sostenibilidad y autonomía, como incentivos fiscales para la adquisición de equipos y la creación de un Fondo Nacional para el Desarrollo de estos medios. De igual forma, proponen establecer por ley espacios en los medios públicos para la difusión de contenidos indígenas con recursos destinados para adquirir estas producciones. Entre las emisoras participantes que se dieron cita en el foro realizado el 19 de enero en Morelia se encuentran Radio Comunitaria Colotepec, Radio Naandiá, Estéreo Lluvia, Voces Africanas, entre otras. Durante el 2024, la radio de la Ciudad de México acumuló casi 130 millones de radioescuchas, esto de acuerdo con la empresa INRA citada por El Economista. En el 2023 fueron poco más de 122 millones de radioescuchas, por lo que entre un año y otro hubo un aumento en la audiencia capitalina de 8 millones de personas. Según esta agencia de medición de audiencias, las Olimpiadas de París y las elecciones del año pasado impulsaron el crecimiento en la audiencia de la radio. En programación hablada, Grupo Radio Fórmula fue el más escuchado, mientras que en música se llevó el liderazgo la estación La Mejor de MBS Comunicaciones. Medios públicos estrenan programas. Mexiquense Televisión lanzó al aire una nueva revista matutina, Día con Día, así como la serie Las Memorias del General, dedicada a la trayectoria del futbolista y periodista Juan Dosal. Mientras tanto, en 11 TV destacan los estrenos de los programas Sin Muros, donde se analiza la relación México-Estados Unidos, y 11 Lab, cuyo fin es divulgar la ciencia y la tecnología. También 11 TV cuenta con un nuevo noticiario nocturno a las 19 horas. Y en el ámbito internacional, destaca la noticia que la red social TikTok no se va de Estados Unidos, aún.
Previo a su toma de protesta como presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que extendería el plazo de 90 días para que la compañía encuentre un comprador estadounidense. El sábado pasado, la empresa china ya había cerrado su acceso en la nación americana por mandato de una resolución judicial, pero la situación cambió con la declaración de Trump. Horas después, TikTok reanudó su servicio y agradeció al ya presidente estadounidense. En una publicación en Truth Social, Trump sugirió que Estados Unidos podría tomar el 50% de la propiedad de la compañía y que otro comprador compraría el resto, por lo que la historia de esta exitosa red social continuará. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas de la semana. Volvemos con Gabriel Sosa Plata con mucha más información aquí en Media 20.1. Muchísimas gracias a Viri Mondragón por esta información y muchas gracias a nuestro invitado Agustín. Qué gusto tenerte nuevamente aquí en Media 20.1. Creo que ya es la tercera ocasión que estás aquí con nosotros, pero siempre en diferentes cargos, diferentes temas. Así es, qué gusto. Realmente para mí es un honor participar además en esta gran institución, en la universidad más importante de nuestro país. Por supuesto, encantado y además agradecido de que me des este espacio. Muchísimas gracias a ti, Agustín. Bueno, antes de plantear los posibles escenarios, desde tu punto de vista, ¿por qué se desapareció o se va a desaparecer? Porque estamos en un proceso de transición al Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Coincides con la postura que no estaba cumpliendo plenamente sus objetivos? ¿O quizá debió haberse todavía analizado mucho más la repercusión de la desaparición de esta institución? Bueno, es una respuesta compleja. En realidad creo que sí requería un ejercicio de reingeniería para destacar cuáles eran las bondades de las actividades que realizaba el instituto y cuáles eran las falencias. Todo se puede mejorar, todo puede ser perfectible. Y frente a eso creo que sí era importante hacer un análisis no solamente jurídico, sino también administrativo y técnico de lo que estaba realizando el instituto. Es una decisión política, más que jurídica, más que de Estado, es una decisión netamente del Poder Ejecutivo, que en su momento consideró importante hacer una simplificación orgánica, no solamente del instituto, sino de varios organismos en el país, y en esa simplificación orgánica, bajo principios de austeridad, consideró que el instituto también podría participar. No podemos perder de vista también los antecedentes de una confrontación que había bajo una visión de Estado. Yo creo que también eso es importante señalarlo. Yo estoy convencido de que sí es importante que en nuestro país existan órganos autónomos y frente a eso siempre tendremos la duda sobre qué hubiera pasado si se hubiera mantenido bajo la presidencia de la ahora actual presidenta Claudia Sheinbaum. Claro, claro, y aparte, como se dice, nadie puede ser llamado a sorpresa porque esto es algo que se había planteado desde la campaña, ¿no? La desaparición de algunos de estos órganos autónomos. Así es, y tan es así que el 5 de febrero, cuando se presentó esta iniciativa junto con otra serie de reformas, sabíamos de algo que iba a suceder, porque además los números en el Poder Legislativo le daba la posibilidad de esta modificación constitucional en esta como en otras materias. Ahora, ¿qué sigue? Es decir, ya fue aprobada esta reforma constitucional, va a desaparecer obviamente el IFT, el órgano también de transparencia, entre otros, ¿no? Pero bueno, nos concentramos en la radiodifusión y las telecomunicaciones. Se ha publicado también, tengo entendido, esta reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Tenemos ya una agencia de transformación digital y telecomunicaciones y la presidenta ha declarado de que algunas de las facultades o las diversas facultades del IFT quedarían distribuidas en 3 instituciones distintas. ¿Esto es así o cómo se está planteando? Porque me parece que todavía hay una incertidumbre en esto. Coincido. Hay una incertidumbre, tanto jurídica como administrativa, porque efectivamente hay reformas a la Ley Orgánica de Administración Pública del 28 de noviembre del año pasado, la reforma constitucional de diciembre del año pasado. Sin embargo, no sabemos todavía cómo se va a plasmar en la realidad.
se reforma la ley orgánica, se crea esta agencia, que además la agencia tiene un nivel de secretaría. Sí. La ley orgánica establece cuáles son las secretarías de Estado y coloca como Secretaría de Estado a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Entonces significa que es una dependencia del Ejecutivo Federal. Ahí está. Curiosamente, desde en febrero, cuando se lanzó esta iniciativa para desaparecer al instituto, entre otros organismos, se señalaba que todo esto iba a pasar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Es de cierto. infraestructura. Ajá, eso habían dicho. En la reforma constitucional no aparece así. La Se hizo una exposición de modificación, ¿verdad? motivos, sí, la exposición de motivos inclusive señala que se va a pasar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pero en realidad pasa a la agencia porque la ley orgánica que se publicó antes de la reforma constitucional señala que todo esto, todo lo que tiene que ver con el sector de telecomunicaciones, corresponde ahora a la agencia que tiene, insisto, un nivel de dependencia del Ejecutivo Federal, ¿no? A diferencia de las entidades, que las entidades son los organismos descentralizados, el sector paraestatal, Sí. que tiene una naturaleza jurídica diferente. Pero la propia reforma constitucional, en los transitorios, habla de otra entidad que Sin se va a encargar, especificar cuál. sin especificar cuál, que señala que va a ser la encargada de todo lo relacionado con la competencia económica y completamente del sector de telecomunicaciones y radiodifusión. Entonces, en la reforma constitucional estamos hablando de una dependencia, que en este caso ya se creó en la ley orgánica, vinculada a los temas de radiodifusión y telecomunicaciones como políticas de Estado del gobierno, pero que también va a existir otra entidad con autonomía propia, con personalidad jurídica, que se va a encargar de la competencia económica en los sectores de radiodifusión, telecomunicaciones, y pensaría también, aunque no lo dice, de todo lo que actualmente realiza la Comisión Federal de Competencia. Económica, que también va a desaparecer. También va a desaparecer, efectivamente. Estamos en lo que diríamos los abogados en el vacatio legis, porque además hace poco se publicó el calendario del gasto vinculado con el presupuesto de egresos de la Federación, y al IFT se le está dando recurso hasta julio de este año. A la Comisión de Competencia se le están dando recursos hasta junio, y bueno, el otro caso que digo rápido lo comento, al INAI hasta marzo. Entonces, más o menos esa es la planeación que se tiene de los recursos, porque ellos van a tener que migrar en cuanto a recursos humanos, materiales, financieros, a estas entidades. La agencia ya es un hecho, un nuevo, diríamos, un órgano del sector paraestatal que se va a encargar de todos los temas de competencia, y no sabemos, por ejemplo, quién se va a encargar de todos los temas de contenidos, que ese es un tema también fundamental. Estamos hablando de los temas técnicos, de los temas de radiodifusión, telecomunicaciones. De políticas públicas. Sí, pero queda de lado saber a quién le va a corresponder el tema de los contenidos, que además tienen un asidero constitucional, y se reforma principalmente el artículo 28, pero el artículo 6º pues parece que se está quedó intocable, está igual. intocado pues el artículo 6º, ¿no? Por lo que tiene que ver con telecomunicaciones y radiodifusión y el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, porque la otra parte relacionada con transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, esa sí se modificó. Claro, sí, es cierto, y es que el artículo 6º está dividido en estos dos grandes rubros, ¿no? Por uno, el de la transparencia, que corresponde a las instituciones del Estado, y por otra, todo el tema de la radio, la televisión, las telecomunicaciones. Así que parte de todo esto quedará, suponemos, aclarado con las reformas que se hagan a la ley, pero si quieres nos platicas después del corte que ya tenemos que hacer, Agustín, así que por favor no se vaya, porque es muy importante entender cómo queda este galimatías, vamos a llamarlo de esa manera por ahora, de la regulación de estos sectores, porque ya decíamos, tiene que ver con la oferta de contenidos que usted recibe, con que haya más concesionarios, con más competencia, los precios, los derechos de las audiencias, le comentábamos al inicio. En fin, es un tema que nos atañe a todas y todas. Así que lo esperamos.
¿Sabías que existen niñas y niños que se encuentran en situación de peligro en el país en el que viven o que sus papás no tienen dinero suficiente para comprar comida o pagar la renta? Estas situaciones ocasionan que decidan dejar el lugar donde viven y buscar otro país en el que tengan mejores oportunidades para vivir y desarrollarse. Muchas veces, estas familias en su camino se ven obligadas a dormir en la calle y a enfrentar situaciones de riesgo. Sin embargo, en México existen instituciones públicas y privadas que se han organizado para crear lugares en donde recibir a niñas, niños y sus familias, en donde pueden comer, dormir de manera segura por algunos días. A esto le llamamos albergues. Por ello, visitamos algunos albergues para preguntarle a las niñas y los niños cómo los atienden y qué recomendaciones nos podrían dar para mejorar estos lugares. Nos comentaron que están muy contentos en los albergues porque pueden estar junto con sus seres queridos, les dan de comer y pueden dormir con más tranquilidad. Sin embargo, les gustaría que tuvieran espacios para estudiar en los que tuvieran lápices, libretas y colores, entre otras cosas, y también tuvieran lugares más grandes para jugar. Algunas mamás y papás también nos compartieron cómo se sienten y nos comentaron que lo ideal sería contar con doctores que los orienten sobre cómo cuidar a sus hijas e hijos, así como alimentos adecuados para los bebés. ¿Te gustaría ayudarles? Pregunta a tus papás, a tus maestros, cómo colaborar. Organízate con tus amigas y amigos. Seguro te sentirás muy feliz de hacerlo. Recuerda, los medios públicos y CIPINA promovemos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Estamos de regreso en Media 20.1 hablando sobre cómo quedará la regulación de la radio, la televisión, internet, la telefonía, la televisión de paga. En fin, recuerde que este programa se estrena todos los jueves a las 9 de la noche. Paralelamente se hace el estreno en las cuentas de TV UNAM en Facebook y en YouTube. También nos puede ver en otras plataformas, en otros medios. Y también los jueves aprovechamos para hacer una visita allá en Radio UNAM, a veces es virtual, para dar a conocer los temas que tenemos para este día. Y lo hacemos con Deyanira Morán en un programa que se llama Prisma RU, también no se lo pierda, es un programa de casa para estar al día de las actividades de la universidad y por supuesto del aporte que hacen sus investigadoras e investigadores en los temas que tienen que ver con, pues prácticamente con todo lo que pasa en nuestro país y también, sí, por supuesto en el ámbito internacional. Agustín, pues entonces nos quedamos en que viene pues este proceso en el que seguramente se presentarán diversas iniciativas para la reforma que fundamentalmente a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014 o una nueva ley, que es también lo que se ha planteado. Parecería por cómo está redactada los artículos transitorios que tiene que existir una nueva ley en telecomunicaciones y radiodifusión y también en competencia económica. Claro. Porque además ya no es el país que teníamos hace 11 años, 12 años. Desafortunadamente, como dice el dicho, quien no conoce, y diría reconoce la historia, ¿no?, está condenado a caer en los mismos errores. Y podemos tener grandes discusiones sobre qué es lo que tiene que contemplar una nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión y otra en temas de competencia económica, pero si no aprendemos de lo que sucedió en el Poder Legislativo hace 12 años, podemos tener una ley que no abone a la realidad que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Y en la que se reflejen incluso algunos intereses fundamentalmente empresariales, más que de la sociedad. Es decir, porque tú te refieres a la reforma constitucional de 2013, que siempre decimos en serio, pero también en broma, o al revés, ¿no?, de que la reforma constitucional nos enamoró, porque iba con base en las expectativas sociales, de lucha de los grupos que habían reivindicado algunos temas a partir de esta reforma constitucional, pero luego la ley secundaria, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, desdibujó. ¿Por qué? Porque intervino la industria y se entretejieron ahí otros intereses, fundamentalmente las grandes televisoras y las telefónicas en nuestro país. Entonces, lo que nos dices es que podría
ocurrir un fenómeno de esta naturaleza Por supuesto. ahora en esta revisión? Sí, me parece que, insisto, si no aprendemos de ese ejercicio, porque además tú y yo lo vivimos, Sí, ahí claro. estuvimos en estas reformas. Bueno, y en la ley Televisa, ¿no? En la de Así es. 2006, Además, que es también cierto, fue, bueno, ahí fue algo Una- totalmente descarado, una influencia de la industria en el sector, en la política, en todo, ¿no? Pero sí, bueno, pero por fortuna algunos legisladores buenos eso. presentaron una acción de inconstitucionalidad favorable a la causa, ¿no? Entonces, frente a eso, creo que es importante que se haga un checklist de cuáles son todos los temas en los cuales se requiere una actualización, una reforma, pero además de nuevos temas que sin duda no han sido tocados en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ahora, el tema de los usuarios, por ejemplo, de telecomunicaciones y las audiencias, están vinculados. En ocasiones no podemos distinguir cuándo estamos hablando de un consumidor, cuándo estamos hablando de un usuario, cuándo estamos hablando de una audiencia, Claro. porque en realidad es la misma persona. Sí. Y los derechos no los podemos ver separados, los derechos de los consumidores, los derechos de los usuarios. Es la misma persona que está frente a un medio de comunicación que ya sea en su versión radiodifundida o de telecomunicaciones, que está presentando contenidos que son importantes para una persona, ¿no? Digamos una persona, para no entrarle a un atributo particular, una persona, y que esa persona también tiene posibilidad y derechos frente a lo que se está transmitiendo en ese medio de comunicación. Ahora, desde tu punto de vista y con base en lo que se está por ahora definiendo, quizá no con tanta claridad, ¿en dónde debería quedar lo que decías inicialmente? Por ejemplo, la regulación de contenidos. Hay una parte, digamos, normativa que sigue en Secretaría de Gobernación, en RTC, pero está una parte sustantiva de los derechos de las audiencias. ¿Dónde deberá estar? Por ejemplo, pues no sé, quizás en esta agencia de transformación digital, o debería estar en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, o incluso en este nuevo ente que se va a crear de competencia económica. Como está la reforma, parecería que va a estar en la Agencia de Transformación Digital. La preocupación es que la agencia lo vea meramente como un tema tecnológico y no como un ejercicio de derechos ciudadanos, que además tiene un asidero en instrumentos internacionales. Claro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha abordado mucho el tema bajo la línea de la libertad de expresión, pero esta línea de libertad de expresión también tiene que ver con los derechos que tenemos como usuarios y como audiencias. Entonces, frente a esto, es importante que la persona que se dedique exclusivamente al tema de los derechos sea alguien preparado y consciente de las implicaciones que tiene en el ejercicio de los derechos humanos y principalmente en el tema de garantizar el ejercicio de estos derechos. Otra de las dudas que han surgido en últimas fechas es también dónde podría quedar el otorgamiento y prórroga de las concesiones de estas grandes empresas que pertenecen a Carlos Slim, los canales de televisión de Televisa, de TV Azteca, de los grupos radiofónicos. La certeza es que es en el Poder Ejecutivo, porque precisamente la reforma constitucional busca regresar muchas de esas atribuciones que se otorgaron a los órganos autónomos al Poder Ejecutivo. Entonces, hay una concentración de poder y este poder, bueno, pues ahora tiene un asidero constitucional legal y parecería, porque además la agencia tiene un proyecto de reglamento y si bien el reglamento no señala tal cual que se va a encargar de emitir las concesiones, parecería que es a la agencia a la que le corresponde. ¿Por qué? Porque fue creada para eso, como una dependencia que está al nivel de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Pero a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no se le está dando, ¿no?, en términos de la ley orgánica, esta facultad para que ellos otorguen las concesiones y, por supuesto, la revocación de las mismas. Entonces,
son muchas dudas, Claro. muchas incertidumbres que tenemos y que de alguna manera espacios como este ayudan a reflexionar para que cuando el tema de la legislación llegue al poder legislativo, pues sepan que también hay una gran preocupación sobre este y otros temas, ¿no? Pues ahí está, es un tema puntual de la agenda que nos corresponde a todas y todos, porque todos somos consumidores, a ver si también vemos ya una regulación de las plataformas digitales, que es cada vez más esencial en este terreno, y debemos estar atentos. Al menos aquí en Media 20.1 es un hecho que vamos a estar dando seguimiento a estos temas, porque es una obligación también como medios públicos abordarlos desde esta visión, pues por supuesto, crítica. Pues Agustín Pineda, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos luz sobre algunos de los temas que ya se empiezan a vislumbrar en este terreno. Al contrario, encantado y por supuesto pues estaremos pendientes de lo que acontezca en el Poder Legislativo. Pues así estaremos. Muchas gracias, Agustín, y muchas gracias a usted. Hasta la próxima semana.